Muchas gracias por la asistencia, bienvenidos a todos y agradecido por permitirnos compartir en esta oportunidad las ponencias sobre derecho procesal civil. Y vamos a tratar de abordar raudamente lo que viene a ser dos etapas, la parte de la conciliación y la parte misma de los medios de prueba y el desarrollo de la audiencia preliminar. Esta fase que nos ha tocado desarrollar se denomina el juicio oral en Bolivia. Para ingresar a ello vamos a hacer algunas consideraciones importantes para desarrollar la temática asignada. Sobre ello podemos señalar que hay varios objetivos que están previstos en este procedimiento y en general en todos los procedimientos que están en vigencia en este momento. En cuanto al Código Procesal Civil se refiere, el primero sería brindar el acceso a la justicia pronta y oportuna en el marco de la inmediatez, la rapidez que busca este nuevo paradigma procesal. Luego estaríamos simplificando el procedimiento, dado que la Ley 439 tiene como premisa reducir los plazos procesales que su antecesora, la Ley 1760, era conocido, ¿no es cierto?, en cuanto a la dilación excesiva, facultad y posibilidad de interponer incidentes, nulidades, recusaciones, tachas, etcétera, etcétera, que llevaba a que el proceso pueda durar años, 5, 10, 15, hasta 20 años, un proceso ordinario, y no concluir en etapa. La Ley 439 hoy prevé que esta situación ya no sea así y que en el mejor de los casos, exagerando, un proceso pueda terminar, si es bien llevado, en un mes o en 3 meses o en 6 meses, exagerando, ¿no? Por otro lado, otro objetivo que contempla también la nueva norma es reducir la carga o sobrecarga excesiva procesal que tienen todos los juzgados en materia procesal civil o llamados juzgados públicos en materia civil y comercial de la capital o de la provincia. Está de más decir que se ha realizado por parte de la magistratura una especie de descentralización de juzgados, llevándolos a algunos módulos en diferentes unidades o en diferentes zonas de las ciudades, en especial en la ciudad de Santa Cruz. Pero al parecer este ha sido un remedio hasta por ahí aplicable, que si bien se han denominado juzgados desconcentrados, no se les ha dotado de los medios idóneos para que puedan funcionar como tal. Me refiero específicamente a contar con un sistema computarizado, dado que la Ley 439 ya prevé que se deba contar con el registro de las causas en línea, el registro judicial de línea, denominado CIREC, el cual también forma parte del registro NUREC, que es el número de registro judicial que tienen que tener todos los expedientes, los cuales deben ser inmediatamente presentados por las partes. Me refiero a la parte escritural, a la parte de audiencias o a la parte de diligencias, inmediatamente registrados en el sistema para dar la efectividad y celeridad que se busca con este nuevo sistema. En sentido de que los juicios tienen que ser ahora más dinámicos y más rápidos y por supuesto las actuaciones en una sola audiencia preliminar donde se dilucida prácticamente todo. Decíamos transparentar las actuaciones judiciales porque ya no cabe en este nuevo paradigma procesal y con los nuevos procedimientos el que se pueda estar dilatando innecesariamente los procesos. Otro objetivo que busca la Ley 439 es alcanzar una justicia pronta y eficaz, en el marco de que agotada la conciliación inmediatamente se formaliza la demanda y, planteadas o no las excepciones, se señala la audiencia preliminar. Y es allí donde prácticamente se dilucida todo el tema y se alcanza una sentencia inmediata. Otro objetivo es desformalizar el proceso, que obviamente en el nuevo estado constitucional de derecho que actualmente vive Bolivia, se debe entender que los jueces son jueces constitucionales de derecho y no se rigen por el formalismo frío que indica el procedimiento o que señala la ley sustantiva, sino que más bien deben ser más humanos, más racionales, más analíticos y argumentar de una manera más justa, más racional sus sentencias para darle esa cabida al litigante, conocer las intenciones de las personas que están llevando un determinado caso a un proceso para que en definitiva pueda fallarse de manera justa o equitativa. Y finalmente el último objetivo es agilizar las causas, dar una inmediatez, llevar los plazos adecuadamente y realizar las audiencias lo más pronto posible. Con esos objetivos entramos al desarrollo del tema.
Para ir retomando materia, debemos remitirnos a algunos referentes en esta parte de manera periférica, como es el caso de la realización del proceso por audiencia para fijación de asistencia familiar, que es donde comienza hace varios años a entrar en vigencia lo que viene a ser la oralidad, los procesos sumarios. Luego tenemos otro referente, el proceso oral agrario, y tenemos el juicio oral de orden penal, que entró en vigencia en la década de los años 90 del siglo pasado. Actualmente, ¿qué se considera como requisito imprescindible? De acuerdo a lo previsto por el artículo 234, la conciliación viene a ser una fase importante antes de ingresar a juicio. Este artículo lo podemos relacionar con el artículo 292 y el 362 en relación con el artículo 69, inciso 3 de la ley del órgano judicial. ¿Qué quiere decir? Que antes de ingresar a una fase de demanda, necesariamente se debe agotar la vía de la conciliación. Y solamente con el resultado negativo, es decir, la emisión del acta fallida, recién se podrá ingresar a un juicio oral. Por lo tanto, corresponde entonces inicialmente demandar en la vía preliminar la conciliación previa, como establece el artículo 83.1 y 89 de la ley del órgano judicial, y por supuesto el procedimiento que está previsto por el artículo 296 de la ley 439, donde se encuentran todos los pasos que desarrolla el conciliador en esta etapa previa al juicio oral. Vamos a hablar más adelante de los principios que están previstos en la ley 439, que como todos ustedes saben está en el artículo 1 y son 17. Tenemos la conciliación voluntaria, la conciliación preventiva, la conciliación obligatoria y por supuesto la conciliación intraprocesal. Como decíamos, retomando los anales del procedimiento civil, fíjense ustedes que el decreto ley 12760 era una norma que estaba vigente desde el 2 de abril del año 1976. Son varios años, sin duda, muchos de ustedes seguramente ni habían nacido en esa época y algunos todavía estábamos muy pequeños y para recordarlo, pero ya estaba vigente este procedimiento. Se denominaba ley 12760 o decreto ley 12760 porque, como ustedes saben, estas normas fueron dictadas en época de gobiernos de facto que en ese momento estaban constituidos por militares. Y es decreto ley 12760 porque vino arrimado o formaba parte de lo que viene a ser todavía hoy el Código Civil. Ya en el año 1997, en febrero 28 de ese año, se crea la ley 1760 como una forma novedosa de crear procesos de inmediatez, como el caso del proceso sumario, crear un procedimiento para la ejecución de procesos, como es el caso de los procesos ejecutivos o los procesos coactivos, y novedosamente también se crea el proceso de asistencia familiar que está previsto en el artículo 64 de la ley 1760. Hoy esta norma está abrogada, como es de conocimiento de todos ustedes, pero ya a partir de esa norma se ingresa la posibilidad de poder hacer una conciliación previa antes de entrar al desarrollo del proceso. El 19 de noviembre de 2013 se crea la ley 439, modificada a través de la ley 719, norma del año 2015, 6 de agosto del 2015 exactamente, la cual en definitiva prevé la vigencia plena desde el 6 de febrero del 2016. Fíjense ustedes, en nuestro cuadro tenemos un sistema obsoleto, donde está una funcionaria muy relajada, dejando que las cosas transcurran poco a poco. Lo que se ha discutido y se ha conquistado prácticamente en este tiempo es dejar de lado esta costumbre obsoleta de letanía e ingresar, como ustedes ven a la derecha de su pantalla, con un proceso más ágil e inmediato, donde se cumple la inmediación y donde ante todo se busca la conciliación y evitar la contienda judicial. A todo ello es importante señalar que Bolivia, siendo un Estado constitucional de derecho, como decíamos hace unos minutos, está basado en principios. Prueba de ello es el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, donde se consignan principios elementales que constituyen la estructura judicial y la estructura de nuestro país y de nuestro Estado. Entre ellos podemos mencionar el Tecocabi, que es vida buena, el Ñandereco, vida armoniosa, el Amaquilla, no seas flojo, Amayuya, no seas mentiroso, el Amazúa, no seas ladrón, y el Suma Camaña, que significa vivir bien. Estos principios, que son la base del paradigma nuevo judicial que tiene el Estado, también están reflejados en los códigos procesales.
El Código Procesal Civil o Ley 439, como decíamos también hace unos instantes, conlleva 17 principios que están reflejados en el artículo 1. Entre ellos podemos destacar la oralidad, el saneamiento, principio de interculturalidad, transparencia y verdad material. Estos principios los hemos reflejado en la pantalla porque constituyen novedad en esta coyuntura procesal y vamos a hablar de ellos más adelante o en otra oportunidad. En cuanto a los principios, es importante señalar que estos principios constituyen parte importante de las decisiones judiciales en la actualidad, porque los principios son máximas jurídicas, o como dice la norma, son ideas fundamentales sobre las cuales se cierne, ¿no?, todo lo que viene a ser el ordenamiento boliviano. Volviendo a la Ley 439, nos vamos a remitir al marco normativo que la constituye, el cual está previsto en el artículo 10, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, que en resumen establece que Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz. De igual manera, el artículo 108 establece que son deberes de los bolivianos, en el inciso número 4, defender, promover y contribuir al derecho, la paz y fomentar la cultura de la paz. Uno de los elementos de la cultura de la paz es evitar el entrar a contienda y recurrir al mecanismo de la conciliación, tal y como también lo preveían el Código Abrogado de 1831, donde se establecía la conciliación obligatoria, y por supuesto la Ley 1760, también abrogada, que establecía la figura de la conciliación voluntaria. De igual modo, el artículo 67 de la Ley del órgano judicial establece con meridiana claridad que los jueces y las juezas están obligados a promover la conciliación de oficio o a petición de parte en todos aquellos casos permitidos por la ley. Estas sesiones de conciliación, establece dicha norma, se desarrollarán con la presencia de las partes y el conciliador. En todo caso, cabe aclarar que en todo acto de conciliación no es obligatoria la presencia de los abogados. Los principios que rigen la conciliación en la actualidad están establecidos a través de la voluntariedad, la gratuidad, la oralidad, fíjense que acá dice la simplicidad, la confidencialidad, la veracidad, la buena fe, la ecuanimidad, la celeridad, la equidad, la neutralidad y sobre todo la imparcialidad, de los cuales debe estar munido el conciliador que va a desarrollar este acto importante entre las partes. Ya entrando en materia, señalamos que existe una conciliación extrajudicial, que es aquella que se desarrolla en aquellos centros denominados de conciliación o centros conciliatorios, como lo señala la Ley 708 del 26 de junio de 2015, que establece las modalidades de conciliación como públicas o también como privadas. La conciliación judicial o intrajudicial es aquella que se desarrolla en los estrados mismos, en los estrados judiciales, y puede ser promovida en cualquier momento o puede realizarse dentro del mismo juicio, como establece el artículo 366 en el numeral 2. ¿Cuál es el procedimiento para la conciliación? Esta parte es importante que la conozcamos como abogados, pues es importante que seamos promotores de la conciliación. Existe un procedimiento denominado a requerimiento de partes y otro denominado a requerimiento de una de las partes. ¿Cuándo es a requerimiento de ambas partes? Tenemos acá en nuestra figura 4 columnas con diferente color, donde se establece una fase de presentación, que está con color rojo, que puede ser oral o puede ser también escrita, que se realiza en la plataforma de servicios comunes que posee la magistratura, a través de la cual se deriva a una unidad de sorteo en caso de que no hubiera sistema, e inmediatamente se realiza el registro, ya sea a través del sistema CIREG, sistema de registro judicial, o de modo manual en aquellos lugares donde aún no se cuenta con sistema informático. Realizado el sorteo, directamente, ya sea vía sistema de registro judicial, se remite al conciliador y en el mismo caso si es de manera manual. Remitido que ha sido el expediente o la nueva solicitud de conciliación, automáticamente la unidad de servicios comunes al conciliador deriva a este para que, una vez que éste lo radica, señale la audiencia
para el plazo más corto que sea posible. De darse el caso, como en los juzgados desconcentrados o en los juzgados de provincia, si hay la posibilidad remitida esta solicitud de conciliación, el conciliador tiene la facultad de instalar inmediatamente la celebración de audiencia si están ambas partes presentes. Conciliación a requerimiento de una de las partes. Del mismo modo que hace un instante comentábamos, existe una fase de presentación, registro, sorteo, remisión, pero en este caso, cuando es una sola de las partes, ya el conciliador realiza un acto procesal de citación y emplazamiento para que pueda presentarse la parte que está siendo llamada a conciliar. El desarrollo de la audiencia tiene algunos pasos que son relativamente sencillos, pues son más que todo del conciliador. Este conciliador tiene la obligación inicial de orientar sobre los beneficios de la conciliación. Para ello debe aplicar técnicas y herramientas propias de la conciliación, y una vez que hace esas sugerencias a las partes y las ventajas, otorga la palabra a cada quien a su turno, y en la medida que ellos van hablando va identificando los intereses de esto, ¿no es cierto? Si se llega a un acuerdo, puede él sugerir un cambio, puede sugerir una mejor propuesta, puede sugerir una alternativa, en todo caso siempre buscando la salida conciliatoria para no llegar a un juicio. En esta fase de conciliación y de acuerdo, él o ella debe mantener una imparcialidad total. Excepcionalmente, y dada la complejidad del problema que se está dilucidando, puede declarar un cuarto intermedio. Concluida esta fase, con o sin el acuerdo, el conciliador o conciliadora va a hacer conocer el resultado a las partes de lo que se ha debatido en esa fecha, y obviamente hará conocer si es factible llevar adelante una conciliación con resultado parcial o con resultado fallido. Dejamos en su pantalla una acta de conciliación modelo sencilla que hemos realizado para que todos ustedes tengan una idea de cómo se realiza una acta de conciliación por parte de esta autoridad una vez que se han presentado las partes. Se emite el acta de conciliación bajo las siguientes modalidades. Acta de conciliación total cuando las partes arriban a un buen acuerdo y se prevé dirimir el asunto antes de pasar a una audiencia judicial o a una etapa de proceso judicial. También puede ser conciliación parcial cuando se ha llegado a acordar algunos de los puntos que estaban en tela de conflicto ante el conciliador. El acta puede ser también declarada fallida, en cuyo caso el conciliador automáticamente remite al juez este hecho para que el juez pueda proveer conforme a derecho. Y también puede realizarse un acta de incomparecencia volviendo a llamar por una sola vez el conciliador previa fundamentación a la parte convocada. Una vez que el acta llega al juez, el juez tiene 5 posibilidades para responder la misma. Obviamente que utilizará para ello su razonamiento legal. Dependiendo del caso, el juez puede aprobar o desestimar la conciliación llevada a cabo, para lo cual tiene un plazo de 5 días. Si el juez decide aprobar esta situación, la misma llega a constituirse cosa juzgada, es decir, adquiere calidad de cosa juzgada. Si el juez considera que la conciliación realizada no se ajusta a derecho, puede desestimar la misma fundamentando su auto al respecto. Finalmente, en cualquiera de los puntos antes mencionados, el juez ordena que mediante secretaría se confeccione el respectivo testimonio para entrega a las partes. Tenemos en pantalla el procedimiento de conciliación previa señalado en la Ley 439 para conocimiento de todos ustedes, que ya hemos desarrollado hace unos instantes, el cual se inicia en la Oficina de Servicios Comunes de Plataforma. Fíjense ustedes que tenemos las dos partes, ¿no? Cuando se presenta ante el juez en demanda preliminar, como establece el artículo 292, con su carácter de obligatoriedad, o cuando se presenta ante el conciliador, o bien las partes solicitan una conciliación directa, como establece el artículo 234 en su parágrafo 3. Ahí tenemos el rol del conciliador y tenemos las características del desarrollo y la remisión al juez y los actos del juez. Ustedes pueden observar ahora lo que viene a ser el desarrollo del proceso ordinario. El proceso ordinario es el más solemne que establece el Código Procesal Civil, tanto el abrogado como el actual.
constituye, como antiguamente se conocía, la madre de las batallas, porque antiguamente se podía interponer la mayor cantidad de incidentes, excepciones y medio tipo de mecanismos de defensa porque permitía la libertad de las partes de actuación total. En la actualidad parece que fuera complicado, pero es relativamente sencillo. Todo comienza con la obligatoriedad de la conciliación cuando ya estamos en la fase judicial. Quiere decir que la autoridad judicial no puede ingresar al desarrollo de la audiencia preliminar si no se ha agotado la obligatoriedad de la conciliación establecida en el artículo 292. Este artículo guarda estrecha relación con el artículo 234 que nos habla del capítulo de la conciliación previa. Iniciamos con la demanda. Tenemos la siguiente fase, que es la de citación y emplazamiento, la fase de contestación, que contempla otros elementos que vamos a desarrollar enseguida, la etapa de la producción de prueba y tenemos la etapa de la sentencia. A esto se remite todo lo que viene a ser actualmente el juicio ordinario civil bajo la modalidad oral. Fíjense ustedes que la demanda debe cumplir las formalidades que establece el artículo 110 al 113. Automáticamente, una vez ingresada al sistema judicial, se realiza un cargo y cuando ya llega a despacho adquiere los efectos que señala el artículo 116. Una vez realizado este acto, llegamos a la fase de citación y emplazamiento conforme lo establece el artículo 117 al 122. Citada que ha sido la parte, a fin de ponerse a derecho, asume la defensa. Puede realizar la defensa interponiendo excepciones, como señala el artículo 128 del Código Procesal Civil, aclarando que todas las excepciones actualmente son previas. En el anterior procedimiento teníamos excepciones previas y teníamos aquellas que se llamaban perentorias. Agotar esta fase y dentro del plazo de los 30 días está la fase de contestación. Al respecto hay una teoría de los plazos y de la eventualidad donde muchos autores señalan que debe contestarse, debe excepcionarse y debe reconvenirse al mismo tiempo. Hay otra corriente que dice no, la ley dice que tenemos 15 días para excepcionar y dentro de esos 30 días tenemos todavía la posibilidad de contestar y reconvenir. Eso es discutible, lo vamos a ver en otra oportunidad o lo vamos a someter a entrevistas con otros autores, pero mientras tanto vamos a mantener lo que dice la ley. 15 días para plantear excepciones y 30 días para contestar o reconvenir. Para contestar o reconvenir, el código nos señala varias modalidades a partir del artículo 125, 126, 127 y el 130, que es el que nos habla de la reconvención o contrademanda. Una vez que acontece todo esto, termina la fase escritural y entramos estrictamente a la fase de la oralidad. Quiere decir que la autoridad judicial va a señalar la realización de la audiencia preliminar conforme se establece en el artículo 366. Llegado el día y hora de la audiencia, el juez instala la misma de acuerdo a lo que establece dicho artículo, pero fíjense ustedes que en el artículo 366, numeral 2, insta a las partes a poder conciliar. O sea que todavía les da la posibilidad, cumpliendo el artículo 292, de que escuchada la ratificación de la demanda o de la reconvención de las partes, entra esa fase de conciliación que es importante para ver si todavía las partes pueden salir del entredicho y llegar a un puerto seguro que evite entrar al desarrollo de la demanda. Agotada esta fase y no habiendo conciliación, el juez lleva adelante el proceso y una vez que sanea el mismo y resuelve las excepciones, entra al desarrollo de la prueba. Los medios de prueba están establecidos en el artículo 144 en sus 3 parágrafos, que son motivo de tratamiento para otra charla y otra ponencia. Pero como todos sabemos, son 10 mecanismos de prueba que tenemos actualmente en la Ley 439. Una vez que se resuelve todo esto, de ser necesario, el juez señalará una audiencia complementaria que generalmente se resume a una inspección ocular o una declaración de peritos o testigos para poder culminar la producción de la prueba. Inmediatamente dicta sentencia conforme lo establece el artículo 209 y, de ser el caso, la parte puede realizar su apelación de acuerdo a lo que dice el artículo 213. ¿Qué es importante en esta coyuntura? Que terminado el debate de alegatos de las partes, que dura 10 minutos para cada uno, el juez inmediatamente se va a la parte del por tanto y declara aprobado o improbado el proceso y se reserva la fundamentación de la audiencia para un plazo conforme prevé el Código Procesal Civil. Agradecemos a todos su presencia y seguimos adelante con este seminario.